Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hace unos días publicamos un vídeo titulado El poder total de la mente. En esta ocasión vamos a hablar de cómo modificar nuestro ADN, de cómo cambiar nuestra biología y, por supuesto, nuestro comportamiento que va ligado a ella. Para que entendáis estos factores, tenemos que explicar detenidamente una serie de puntos que os van a resultar muy didácticos, con lo cual vais a entender claramente de qué estoy hablando. Hay tres fuentes de comportamiento biológico humano, tres métodos de entrada de datos, con los cuales nosotros ejecutamos un comportamiento biológico y nuestro ADN se adapta a esas necesidades biológicas que desde luego nuestro organismo exige. En muchas ocasiones son para bien, pero en otras ocasiones son bastante negativas. Ese control negativo es sobre el que tenemos que ejercer nuestra fuerza y nuestro poder para mantenernos firmes frente a las circunstancias. Vamos a hablar de esos tres factores y los vais a entender perfectamente. El primero de ellos es lo que se llama percepciones reflejas adquiridas en nuestro genoma, nuestro propio ADN. Esas percepciones reflejas, para que comprendáis claramente, son ni más ni menos las percepciones, por ejemplo, que tenemos automáticas de que cuando ponemos la mano sobre el fuego, la retiramos inmediatamente. Esos actos reflejos, algo que está grabado al fuego en nuestra genética, una forma de actuar, una forma de responder a los acontecimientos de manera automática. Como que ese conocimiento hubiese sido grabado en nuestro ADN y de herencia de nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos se lo vamos transmitiendo uno tras otro. Vamos a ponerlo aquí. El primer punto son percepciones reflejas. Las percepciones reflejas. El siguiente punto es fundamental, importantísimo y muy desconocido por todos vosotros. Habla de lo que pudiéramos denominar los recuerdos del pasado, la experiencia. Los recuerdos del pasado son un mecanismo con el cual grabamos en nuestro ADN las necesidades que necesitamos para poder sobrevivir. Los recuerdos del pasado y la experiencia en ocasiones son una forma de supervivencia y en ocasiones son un lastre. En ocasiones son una solución y en otras muchas ocasiones son un problema. Lo vamos a poner aquí, vamos a llamarlo la experiencia. La experiencia va ligada a una serie de investigaciones que fueron efectuadas hace ya mucho tiempo por distintos laboratorios científicos. Estas investigaciones iban ligadas principalmente a lo que pudiéramos denominar el movimiento de las ondas cerebrales. Fueron descubiertas a través de los llamados encefalogramas. Unos encefalogramas que nos daban una serie de pautas a comportamiento en determinadas circunstancias de nuestra vida. Lo voy a poner de manera gráfica para que lo entendáis todos. Un encefalograma básicamente es algo así como que a nuestro cerebro, de alguna manera, pues le instalan un sistema por el cual hay una maquinita que es capaz de percibir las ondas cerebrales como una especie de frecuencia. Te colocan generalmente un casco y en ese casco hay una serie de electrodos o una serie de sensores, más que electrodos evidentemente, capaces de detectar la actividad cerebral en cada punto, en general. Estos electrodos van todos conectados a una máquina, a un ordenador generalmente, capaz de medir lo que pudiéramos denominar un impulso o los impulsos cerebrales que nosotros estamos emitiendo.
esos impulsos cerebrales generan una onda, una frecuencia. Esa frecuencia va medida, por supuesto, en hercios. Más o menos espero que lo hayáis entendido. Las frecuencias son muy variadas. Una frecuencia, digamos, una alta frecuencia es una frecuencia que vibra así, hay mucho ritmo. Y una baja frecuencia es una frecuencia que vibra mucho, cuya onda es mucho más larga. Lo podemos ver de esta manera, más o menos, para que entendáis que nuestro cerebro emite una serie de frecuencias medidas en hercios que pueden ser o muy elevadas o muy bajas. Cada una de esas frecuencias tiene una actividad concreta y va ligada a una función muy concreta. Os lo voy a explicar de manera clara y contundente para que entendáis qué es o a qué va ligada cada frecuencia. Veréis. Esta frecuencia, que ya hemos dicho que va medida, principalmente se registra de la siguiente manera. Veréis. De 0,5 a 4 hercios, un hercio, digamos que sería una frecuencia por segundo, algo así. Si aquí hay un segundo de tiempo, aproximadamente entre este punto y este punto, imaginemos que hay un segundo de tiempo, el ciclo entero, recorrer este segundo, pues sería un hercio. Hemos hecho un ciclo entero, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho así, vamos a ponerlo de esta manera, no es exactamente así, pero bueno, más o menos para que lo entendáis. Esto podría ser un hercio, o lo podríamos cortar por aquí y también medir un hercio. Eso sería un hercio. Cuando nuestro cerebro vibra entre 0,5 y 4 hercios, estamos a la llamada actividad delta. Es una actividad muy profunda, la actividad delta. Vamos a ponerlo así. Esta es la actividad delta. ¿Cuándo entramos nosotros en actividad delta? ¿Cuándo se pone nuestro cerebro en actividad delta? Bueno, pues principalmente estamos en actividad delta cuando estamos dormidos o cuando estamos inconscientes, un sueño profundo. Entramos en actividad delta. Nuestro cerebro se relaja y hace una onda larga. Estamos tranquilos y en reposo, en la parte más profunda de nuestro descanso. El cerebro no necesita vibrar a una alta frecuencia. Hay otra actividad que sería, o pudiéramos denominar, que es la siguiente, cuyo nombre es la actividad teta. La actividad teta, concretamente, vibra entre 4 y 8 hercios, quiero recordar, la actividad teta. Y esta actividad teta va ligada y principalmente a lo que pudiéramos denominar la imaginación. Sí, la imaginación. Es un mundo imaginario en el que entramos en un estado de ensoñación que va mucho más allá del relax. Una actividad a la que nosotros solemos entrar no de manera consciente, sino de manera, en ocasiones, entre consciente e inconsciente. Esto sería la actividad teta. Son dos actividades muy importantes dentro del ser humano, pero tenemos bastantes más. No penséis que nosotros nos limitamos a la actividad delta y a la actividad teta. Tenemos más frecuencias. Otra de ellas es, por ejemplo, llamada la actividad alfa. La actividad alfa es una actividad bastante baja y va ligada concretamente a los 8 y 12 hercios aproximadamente. Esto se llama alfa. Nosotros entramos en alfa en no pocas ocasiones en nuestra vida. Ya os explicaré cuándo entramos en alfa. Los adultos, principalmente, entramos en estado en alfa cuando tenemos un momento de nerviosismo o un momento de cansancio y de repente nos sentamos en un sillón y hacemos este gesto. O tenemos una fuerte discusión y en un momento dado nos pausamos y hacemos como que insuflamos, como que nuestro organismo lo que hace es coger y soltar aire para entrar inmediatamente en alfa y poder recuperar fuerzas. Es como una especie de abrevadero para el cerebro. Baja a alfa.
Cuando llegáis de un largo día de trabajo y os sentáis en vuestro cómodo sillón después de haber cenado y decís, ¡ah, qué a gusto estoy! Entráis en estado alfa, entre 8 y 12 hercios. Es un estado en el que somos muy receptivos. Os aseguro que cuando nos sentamos en un sillón y vemos la tele, muchas de las cosas que nos están soltando nos las tragamos, porque el estado alfa es un estado de recepción importante. Pero vamos a centrarnos en el estado delta y en el estado teta. Veréis, se descubrió después de hacer estos encefalogramas que a los niños, principalmente hasta los 2 años de edad, suelen estar en estado delta, entre 0,5 y 4 hercios. La mayor parte de su tiempo están en ese estado, en delta. Curiosamente, cuando pasan de los 2 a los 6 años, estos niños, o nuestros niños, pasan a estar principalmente en estados delta y teta. Principalmente, la mayor parte del tiempo, entre los 2 y los 6 años, están en estado delta y teta. Sus vibraciones son muy pequeñas. Y realmente estos dos estados, delta y teta, están íntimamente vinculados a lo que se denomina la hipnosis profunda, o la hipnosis. Se descubrió que cuando a una persona se le hipnotizaba, su encefalograma marcaba estas frecuencias entre delta y teta, que son exactamente las mismas que los niños tienen. Y es que en este punto, en el estado delta y en el estado teta, es cuando nuestro subconsciente empieza a trabajar. Cuando está trabajando, cuando un niño está haciendo una actividad en el suelo y es capaz de entender lo que están diciendo sus padres, los coches que pasan por la calle, están viendo a la vez la televisión y escuchando los dibujos animados mientras están haciendo una construcción. Son capaces de hacer muchas tareas. Recordemos que el subconsciente estaba dotado de una velocidad 1.000.000 de veces por encima a nuestro consciente. Las capacidades receptivas de esos niños es total y absoluta. Comprenden y entienden el entorno. Absolutamente cada detalle que les está rodeando se está grabando al fuego en su cerebro inconsciente. Eso, desde luego, tiene un sentido. Recordemos que hasta los 6 años podemos decir que los niños tienen que aprender de sus padres y es un proceso biológico para poder sobrevivir en el medio, que los niños aprendan cómo sus padres han conseguido sobrevivir en el medio. Y lo aprenden absolutamente todo para que cuando sean mayores lo puedan reproducir en su vida cotidiana. Hay una cosa muy curiosa. Los jesuitas solían decir, darnos a un niño de hasta 6 o 7 años y por siempre pertenecerá a la Iglesia. Sabían esto, conocían estos detalles, sabían que la implantación de los dogmas en los niños hasta los 6 años es fundamental para que perduren en esos dogmas a lo largo de toda su vida, porque ha sido grabado al fuego literalmente dentro de su subconsciente. Es por ello, entenderéis que en muchos sistemas educativos se plantea la necesidad de enseñar al niño religión, y cuando hay un cambio político se les enseña otro tipo de modelos éticos, y cuando hay otro cambio político, porque cada uno pretende crear su propio rebaño desde la más tierna infancia. Pero vamos a centrarnos en este tipo de cuestiones. Como ya he dicho antes, forma parte del sistema de supervivencia humano, aprender cómo sobreviven sus padres. Es importante que estén atentos a cómo cazan, cómo reaccionan en el entorno, qué hacen. Es importante que aprendan todo. En el siglo XXI, nuestro antinatural método de vida también ha llevado a los niños a aprender ciertas cuestiones que son absolutamente negativas para su proceso de crecimiento en la madurez. Pero vamos a seguir hablando de esos estados de los que estábamos comentando. Hay 2 estados superiores, están por encima del delta, del teta y por supuesto del alfa, que son ni más ni menos que lo que se llama el estado beta, que el estado beta, vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver. El estado beta
está o suele vibrar aproximadamente entre 12 y 35 hercios, ¿eh? Aproximadamente. Y este se le llama el estado beta. ¿El estado beta qué es? El estado beta es la atención consciente. El estado en el que principalmente estamos a lo largo de nuestra vida, a partir de los 6 años, principalmente solemos pasar de nuestro estado alfa a nuestro estado beta. Así hasta que en la madurez estamos constantemente en estado beta y solamente pasamos a alfa en pequeños momentos de reposo. Esto sería lo que se denomina, como ya he dicho antes, la atención consciente. Cuando estamos en un trabajo requiere nuestra atención consciente. Cuando estamos en una situación, sea cual sea, por ejemplo, bueno, pues en una conversación, estamos en una atención consciente a lo que decimos, a lo que os contamos. Yo, ahora mismo, cuando estoy hablando con todos vosotros, estoy en estado beta. Hay otro estado por encima del estado beta. Es un estado muy curioso. Es un estado que pudiéramos denominar de superconsciencia. Vamos a llamarlo así. Y es el estado gamma. El estado gamma vibra a partir de 35 hercios cerebrales. Vamos a ponerlo aquí. Más de 35 hercios corresponden al estado gamma. Esa superconsciencia, en ocasiones, es un estado que alcanzamos cuando nuestra capacidad de supervivencia es llevada a límites y algo requiere toda nuestra atención. Voy a poner un ejemplo. Un desactivador de bombas. Está manipulando un artefacto del que depende su vida, estaría en un estado gamma. Toda su atención está ahí. De hecho, ahí se le puede hablar o hay gente a la que estás hablando y no te está escuchando. Está en un estado de superconsciencia. Ha trascendido a la conciencia del estado beta y no te escucha literalmente. Eso es lo que ocurre en ocasiones cuando hablas a alguien y dice, no te estaba escuchando. Este estado que vibra a partir de 35 hercios puede llegar a muy altas frecuencias y cuanto más altas, más superconsciencia se adquiere. Digamos que nosotros adultos no solemos navegar principalmente en el sueño, en delta y teta, en el estado consciente en alfa y beta y en el estado superconsciente en gamma. Básicamente, para que entendáis este tipo de modificaciones que se suceden. Lo cierto es que vamos a centrarnos en estos estados, que son principalmente de los que queremos hablar cuando estamos haciendo referencia a la modificación de nuestro ADN. Como ya he dicho antes, esas verdades aprendidas en la temprana edad, dentro del estado de los 0 a los 2 años en delta y de los 2 a los 6 años en teta y delta, son inamovibles. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender inmediatamente. Veréis. Este pensamiento inamovible, en ocasiones, digamos que está frente a nuestro pensamiento crítico, lo supera. Nosotros podemos pensar algo, pero realmente los pilares de nuestro conocimiento, que están basados en esto, en lo que aprendimos en estos estados, es lo que predomina. Os pondré un ejemplo. Veréis, no sé si os habréis dado cuenta o habéis tenido la ocasión de ver a bebés recién nacidos o prácticamente con unas semanas de vida, cómo los tiran a una piscina y los bebés de manera natural saben nadar. Se mueven perfectamente, suben a la superficie, respiran, cogen aire, vuelven a sumergirse, nadan perfectamente. Nadie les ha enseñado a nadar. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando a un bebé no lo tiramos al agua
Y desde pequeño, cada vez que se acerca al mar a los 2, 3, 4 años, lo agarramos de la mano, le decimos que es peligroso, que tenga cuidado, que se puede ahogar, que ha habido accidentes, que niños han muerto, que es un medio peligroso el agua. El niño no sabe nadar. El niño tiene que ir incluso a clases de natación, cuando es algo que desde luego algunos bebés hacen de manera innata, todos los bebés. ¿Por qué? Hemos desprogramado de nuestro ADN ese acto reflejo inicial, la percepción refleja, la hemos desprogramado de nuestro genoma y la hemos convertido en una experiencia adquirida y modificada por estos estados que hasta los 6 años nos han dicho nuestros padres que era peligroso, de tal modo que la percepción adquirida del agua como elemento peligroso y potencialmente mortal anula la capacidad instintiva para nadar. Ese es el más claro ejemplo. Y como esto, otras muchas cosas. Tuve en una ocasión la oportunidad de escuchar a un tipo decir que nosotros hay cosas que no hacemos no porque no podamos, sino porque nos han dicho desde pequeños que no podemos. Podríamos exaltar nuestras capacidades de visión, nuestras capacidades atléticas y podríamos exaltar muchas de nuestras capacidades intelectuales si desde pequeño hubiésemos recibido la correcta educación o el correcto modelo. La percepción del medio es el que nos dice que somos literalmente vulnerables. Enfermamos y tenemos cáncer y los virus nos atacan porque el medio nos dice que somos vulnerables. Ese poderoso medio, los grandes medios de comunicación, que nos dicen que somos vulnerables, nos dicen que somos frágiles y nos hacen frágiles frente al medio, inhibiendo la capacidad de reacción humana para curarse a sí mismo. ¿Habéis entendido por qué nos programan negativamente? ¿Cómo han inhibido gran parte de nuestro poder y nuestra magia? Podéis llevar todo esto al campo que queráis. Hemos sido programados, se ha programado nuestro ADN para ser más débiles en un medio tan antinatural y tan duro como es en el que vivimos en estos momentos. Y la gente se derrumba. De ahí ver muchas depresiones, problemas de ansiedad, frustraciones. Estamos viendo cómo el medio nos doblega, sencillamente porque nos ha vuelto débiles mediáticamente, cuando deberíamos, disculpad, ser fuertes. Bien, la tercera fuente que tenemos, después de la experiencia que está almacenada en el subconsciente, esa tercera fuente o esa tercera vía no es ni más ni menos, evidentemente, como estaréis pensando muchos de vosotros, lo que se llama la conciencia. La conciencia es el momento consciente es la parte más visible o más real a nuestros ojos, que no por ello es más real, digamos que desde el punto de vista de la adquisición y modificación de nuestro ADN y de nuestra conducta. La parte más visible es lo que se llaman las percepciones conscientes. La percepción consciente es una maravillosa plataforma creativa, por supuesto. En ella, digamos, de que desplegamos
toda nuestra imaginación. Nuestra imaginación juega un importantísimo papel en nuestra vida. Con ella somos capaces de inventar, crear, reaccionar frente al medio, somos capaces de adaptarnos a nuestro entorno, somos capaces de ejecutar 1000 actos sencillamente maravillosos. Es importantísimo tener una buena calidad de mente consciente dentro de aquellas vibraciones que os estaba explicando, hasta los 35 hercios. Es importantísimo tener una gran capacidad consciente dentro de nuestra mente para manejar las poderosas fuerzas del universo. Porque desde ese punto de partida, desde ese trampolín del modelo consciente, tenemos que ser capaces de controlar nuestra inconsciencia o nuestro subconsciente para poder reprogramar nuestro ADN y modificar todas aquellas leyes, en muchas ocasiones falsas, que nos han implantado. Asimismo, poder ajustar las nuevas leyes que nosotros queremos correctas dentro de aquellos falsos y viejos axiomas. Una cosa muy importante para destruir la mente consciente es limitar la libertad humana. Si limitamos la libertad humana, destruimos la mente consciente. Es por ello, y curiosamente, que nuestros gobiernos y nuestros oligarcas cada vez nos imponen más leyes, constantemente, algunas estúpidas. No puedes caminar con la bicicleta, por ejemplo, por las aceras, no puedes hacer esto, no puedes fumar aquí, no puedes beber allí, no puedes comer acá, no puedes cruzar una calle por este punto, no debes hacer esto, estás obligado a hacer esto de aquí, tienes unas normas que cumplir, tienes unas leyes que obedecer, en la conducción del tráfico tienes 1.000.000 de normas a las que te tienes que ceñir. Nos crean un modelo tanto penal, un modelo penal tan sumamente complejo que es prácticamente imposible estar dentro de la ley. Se han creado un modelo, tanto penal como civil, sumamente complejo, extenso, abrumador, que es imposible. Y eso lo que hace es coartar o limitar la libertad humana, en la cual nuestra conciencia basada en la ley del libre albedrío se pierde y nos volvemos robots que seguimos unas normas establecidas. Estos son programaciones que además pasan al subconsciente y se consideran leyes directamente. Y lo que antes era normal, hoy en día está demonizado, porque mediáticamente hemos sido programados. En resumen, la mente es la que controla literalmente nuestros genes. La mente es la que a su vez está asociada a la biología y a nuestro comportamiento, que ambas van unidas. En realidad nuestro subconsciente trabaja de esta manera porque nos quiere salvar, lo hace por nuestro bien, aunque no sabe que realmente no está obedeciendo a nuestras necesidades. Es por ello que en ocasiones nuestros programas conscientes van en una dirección y entran en conflicto con nuestro subconsciente, impidiendo que nosotros alcancemos nuestras metas. Es por ello que en ocasiones, cuando alguien ejecuta un acto o emprende un plan, se centra en los miedos y las inseguridades, creando una realidad en esas inseguridades y en esos miedos, plasmándolas en algo totalmente real. Porque nuestro subconsciente se ha centrado en esos miedos, que son los mismos que impedían al niño poder nadar a los 6 años, y esos miedos que no tenía aquel niño a los 2 meses o a las 2 semanas, que le permitían nadar, son los mismos que impiden al niño nadar a los 6 años. Es un conflicto que existe, y recordemos que el 95% de nuestros actos están ligados al subconsciente y solamente el 5% es consciente. Yo ahora mismo estoy de pie, me estoy moviendo con mis manos y hablando con mi boca, pero estoy haciendo muchas más cosas. Mi corazón late, yo respiro, mi pelo crece,
mis piernas me mantienen firme, mis uñas están creciendo también, quizás esté haciendo la digestión, a la vez que mi sistema linfático funciona, y tal vez otras muchas cosas, incluso que mi pelo siga creciendo. Eso es el control que tiene nuestra mente subconsciente sobre nuestra mente consciente. En realidad es una mínima parte, la que utilizamos diariamente para controlar nuestra vida. Es realmente algo sobre lo que podemos controlarnos. Deberíamos mantener una especie de superconciencia o superconsciencia dentro de nuestros actos. En muy pocas ocasiones nosotros nos paramos a pensar de cómo andamos, o incluso cómo sorteamos un árbol cuando éste se cruza en nuestro camino. Nosotros no somos observadores de nuestro subconsciente. No observamos lo que está haciendo, no nos observamos el corazón latir y pensamos en ello. No observamos cómo nuestra mano se retira del fuego, aunque es un acto reflejo que está por encima del subconsciente, grabado. ¿Cómo podríamos modificar esa consciencia para dominar al subconsciente y modificar nuestro ADN? Existen varias terapias, cada vez hay más. Parece ser que en este campo se avanza. Una de ellas es la que se llama la hipnoterapia clínica. Nos meten en los antiguos estados de conciencia, en el estado delta y en el estado teta, y en esos estados de conciencia nos reprograman adecuadamente, eliminando nuestros miedos e inseguridades y metiendo programas adecuados, modificando el subconsciente para que a su vez modifique el ADN. Había una llamada de atención plena por parte del budismo, cuando Buda decía que el inatento es como aquel que está muerto y que solo el atento podrá alcanzar el nirvana. La llamada atención plena o superatención, algo que por ejemplo Eckhart Tolle habla en algunos de sus libros, es lo que permite o nos permite observar ese paisaje del subconsciente y modificarlo. En la antigüedad lo que hacían los antiguos ermitaños es que se aislaban. Se iban a montañas y permanecían en cuevas, recluidos en la más absoluta oscuridad y en la más absoluta soledad. Y dentro de ese aislamiento sensorial podían entrar en estados alterados de conciencia capaces de modificar ese ADN. Una correcta meditación, por ejemplo la técnica del Anapanasati, es capaz de modificar nuestro ADN. Yo os insto a que estudiéis la técnica del Anapanasati y veréis cómo se trata de una superconsciencia que empieza por el acto más sencillo, que es la respiración. Todo aquello que ha hecho que nosotros hayamos fracasado lo podemos modificar a nuestro favor. Podemos utilizar una nueva experiencia grabada y preprogramada para que trabaje para nosotros, para que seamos nosotros los que cojamos las riendas de nuestra vida y borremos de nuestra experiencia pasada todos aquellos falsos axiomas que nos conducen al inevitable fracaso y error. Recordad, no podéis no porque no podáis. Si no podéis, es porque os han dicho que no debéis hacerlo o que no lo podéis hacer. Cualquier meta que os planteéis en vuestra vida podéis cogerla y podéis atenazarla. Estará en vuestras manos y por supuesto en vuestra mente. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.